parece increíble, quedará retratado mi rostro y el rostro de mis compañeros en una de estas obras tan importantes como lo es la de este gran artista. Para mí esto representa más como lo injustos que somos los seres humanos. Alguna vez le preguntaron al Dalai Lama que cuál era el sentido último de la vida y él respondió: el sentido último de la vida es la muerte. Porque a los seres humanos les angustia morir, pero sinceramente no sé por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, porque es un conjunto que nadie ocupa. Durante muchísimos siglos estas imágenes vienen como con esta fuerza, o sea, como que aprendimos a tramitar el dolor ya con ciertas imágenes. Eso en muchos sentidos creo que nos permite conectarnos más con las imágenes, porque no estamos viéndolas como si fueran de un pasado lejano y ajeno a nosotros, sino que nos las ubica dentro de nuestro tiempo, nos la ubica con personajes que se visten como si estuviéramos en la actualidad. No, yo creo que está bien. O sea, sí está un poquito más girada. Yo creo que no tengo muchas palabras para decirlo. Nada más. Sí, muy bien. No, o sea, una producción completamente compleja. Esta es una pintura al óleo sobre lienzo que tiene un formato horizontal, y el formato horizontal nos permite encontrar una escena con muchos personajes en su interior. Bueno, aquí estamos con la obra En Tierra de Cristo. Estamos en el cementerio San Pedro buscando un fondo similar que nos permita ambientar esta obra en estudio. Como ya son casi las 7 de la noche, estamos haciendo fotografía de larga exposición. El personaje central es Cristo, que tiene un color en su piel que es muy distinto del de los demás personajes y que está siendo conducido al interior de su sepulcro. Botero tiene una riqueza tonal, es un colorista. Ve, Botero, uno de los más grandes dibujantes del siglo XX, mundial. Uno de los más grandes coloristas del siglo XX, mundial. Aquí ya la muerte ha entrado, está ese color. El color azul de la piel de Cristo, que lo vemos en el señor Shiva o el señor Vishnu. El color azul representa los avatares, las figuras preponderantemente espirituales. Botero apela a toda la paleta es todo lo que se pone en la paleta, se usa, pero de alguna forma quedan los colores de Botero. Yo diría los tonos de Botero. El entierro de Cristo es una imagen que pertenece a la serie del Via Crucis que desarrolla Fernando Botero hacia el 2010. Y están todos estos personajes alrededor que también son unos ritos que son codificados, unos ritos, digamos, católicos. No vemos romanos allí y no vemos vestimenta muy propia de la época de Jesús, que fue hace 2000 años. Estamos hablando de Judea y todo el Oriente Medio, donde las vestiduras eran café claras, eran más blancas. Aquí vemos unos colores distintos. Lo interesante en esta imagen, como en muchas de las obras de Fernando Botero, es cómo él intenta trasladarnos los tiempos. Estamos viendo una manera de presentar la imagen que parece que fuera muy contemporánea. Es como si estuviéramos viendo el sepulcro o una escena violenta de la actualidad y no precisamente la que nos narra la Biblia. Y entra pues como un personaje contemporáneo que podría ser como esta monja, para hablarnos y para traernos hasta acá. Eso en muchos sentidos creo que nos permite conectarnos más con las imágenes, porque no estamos viéndolas como si fueran de un pasado lejano y ajeno a nosotros, sino que nos las ubica dentro de nuestro tiempo, nos la ubica con personajes que se visten como si estuviéramos en la actualidad, nos ubica en una arquitectura que es la arquitectura que conocemos en la actualidad y que tiene que ver con estos escenarios de velorios o estos escenarios que tienen que ver con la muerte, con el ritual de la muerte.
La monja es un personaje de esa cultura de los años 40, de los años 50, era como, o sea, en Medellín había monjas y prostitutas y damas. Si ustedes miran atentamente, difícilmente una de las obras o alguna de las obras de la crucifixión tienen estos elementos como aureolas, alas. Él elimina esos elementos para ponerlos en relación con personajes alternativamente de su época y de la época nuestra, contemporánea. Unas apropiaciones muy directas a obras de la historia del arte, y aquí pues en particular uno hablaría de Giotto, ese ángel pues es puro Giotto. Sí, por aquí tiene un alambre, porque esto no tiene esta curva, entonces es más fácil esto, así, diagonal, acá, y ya después la emparejarlo. Parece increíble, quedará retratado mi rostro y el rostro de mis compañeros en una de estas obras tan importantes como lo es la de este gran artista. Yo le había pedido a él, o le había dicho que nosotros teníamos muchas solicitudes de cuadros de él para sacarlos a exposiciones al exterior o a otras ciudades. Entonces, porque los cuadros que hay en el Museo de Antioquia no se pueden sacar del Museo de Antioquia. En la donación esa es una cosa explícita. Entonces yo pensaba en que algunos dibujos que él nos prestara, pero prestados, unos dibujos para sacar y para nosotros hacerlos rotar, pues itinerar. Y un día me llamó y me dijo que se le había aparecido una voz por allá, una mujer que le decía: regale esos cuadros al Museo de Antioquia, que era como un ángel. Van como 3 capas. Sí, ya, pero súper bien, bonito porque queda muy natural. No sé, es curioso porque siempre todo el mundo me molesta diciéndome así, pues en todas partes donde llego siempre ese es como el chiste. Es muy curioso estar hoy acá representando eso. Para mí esto representa más como lo injustos que somos los seres humanos. Me parece como una visión muy particular del mundo que tenía él, muy extraña, muy diferente, muy trastocada también. Cuando uno llega a Medellín lo llevan a visitar el cementerio, que es hermoso, es un museo de esculturas, de todo. Hay que ver las esculturas que hay en el cementerio de San Pedro, pero a mí en ninguna otra ciudad me han llevado por el cementerio. Encontramos escritores, encontramos artistas, sobre todo pues en las obras funerarias del cementerio. Entonces vamos a encontrar la obra de personajes como Bernardo Vieco, Francisco Antonio Cano, Marco Tobón Mejía. Ese es el tipo de obra que encontramos sobre todo en el patio central, que es donde se concentra pues como la mayor parte de los mausoleos del cementerio San Pedro. El cementerio principal de Medellín era el cementerio de San Pedro. Es un proyecto decimonónico, es un proyecto del siglo XIX. La arquitectura del cementerio de San Pedro pues, es primordialmente europea. Entonces es lo que encontramos en la parte central, que es esa rotonda central, que es, digamos, que se asemeja a la Plaza de San Pedro en Roma. Y allí se nota con claridad, digamos, en sus ejes predominantes y los axis que rematan en los elementos principales de la ciudad, de los muertos. El cementerio como tal es un proyecto de élite en sus inicios, entonces ahí es donde vamos a encontrar estos personajes que representan como todo ese desarrollo comercial de Medellín. En Medellín, por ejemplo, da cuenta muchísimo de aspectos sociales y también religiosos. A diferencia de hoy, que es el cementerio, digamos, que de estas comunas nororiental y noroccidental, primordialmente para su uso. Para la época era el cementerio más de la élite de la Villa de la Candelaria. Están, digamos, los mausoleos de las familias más adineradas y de mayor prestigio. Y hacia los lados pues aparecen las bóvedas simplemente del resto de los ciudadanos que terminan de conformar el tejido. Y también es muy lindo ir a un cementerio y ver por ahí un ángel que está haciendo así.
Y uno dice, ese ángel me está invitando al silencio. Mi tatarabuelo, que era Melitón Rodríguez, el papá de Melitón Rodríguez, el fotógrafo, fue enterrado en el Cementerio Universal porque él era libre pensador y el obispo lo descalificaba para hacer parte de esa ciudad donde pasaban los ciudadanos honorables. No solamente no cabía en un mausoleo relevante, sino que no cabía ni siquiera en el tejido principal. Los cementerios finalmente es una orden. Se construyen en las afueras de la ciudad, pero son por asuntos de salud, de sanidad. Entonces, en la época que construyen el cementerio de San Pedro, en esta área, pues digamos que no estaba poblada, ¿cierto? Y es ahí donde estas 50 familias de la élite, que son los que conforman la sociedad del cementerio de San Pedro en sus inicios, deciden construir el cementerio de San Pedro. Estamos esperando que de la cámara llegue la información que necesitamos aquí. Ya, ahí la tenemos en vivo. Para marcar plano. Sí, pero sí, tiene que meterlo. Es así, pero no se va a ver. Hubo un tema, mire, le muestro aquí. Este fondo, si se da cuenta aquí, tiene una inclinación muy brava. Venga, y de aquí lo ve mejor. Mire, tiene una inclinación. Esa inclinación nos planteó dos circunstancias. Se hizo para poder, como la cámara estaba arriba, la cámara estaba así, entonces esto nos iba a quedar como haciendo un ángulo muy raro, pero al ponerlo de esta forma, entonces las luces nos rebotan y nos dan en la cámara, y este material es un material muy brillante, es una lona que es muy brillante. Entonces nos planteó unas dificultades adicionales en el tema de iluminación, que fue correr las luces, ponerle banderas, esto se llama una bandera, un bloqueo para la luz. Mire que aquí hay luz y al poner esto se oscurece precisamente para que no rebote la luz aquí y le da la cámara. Entonces nos planteó unas dificultades, pero quedó bacano, quedó chévere. Primero que él es muy consciente de la religiosidad de Colombia y especialmente la antioqueña. Toda esta, digamos, esos personajes actuales que entran es para precisamente hablar de lo que está pasando actualmente en Colombia. Estamos a la voz de Joana. Cuando Joana diga, obturamos. Cuando Joana diga... Acuérdate la mano que está casi rozando este. ¿Listo? Cuando ella diga tenemos que salir. Tu cara. 3, 2, prende. Ya. Vamos, 3, 2. Más triste moja, más triste moja. Pero es un asunto pues que la religión no puede estar aparte pues no ha dejado de estar aparte en el planteamiento del arte contemporáneo, específicamente antioqueño. No había junta directiva de una empresa que no tuviera el representante de la curia en la junta directiva de la empresa. Eso era de ese tamaño. Y entonces eso ya afortunadamente ya no existe, es decir, hay libertad de expresión en todos los sentidos, pero la religiosidad está. Y ahí está la religiosidad. Es decir, los temas sagrados son sagrados. Y él tiene mucho cuidado en su ironización de la vida que lo marca él, de no ofender, de no pasar el límite. Hay un asunto en la escena del entierro de Cristo, porque también dentro de la historia de la pintura se ha contemplado a través del tiempo por muchos artistas y se ha recreado y se ha representado a través y por muchos artistas. Sí, es mucha gente y lo mismo que hablábamos de las proporciones. Entonces, el cajón es un cajón donde cabe una persona, ¿cierto? Que es lo que tratamos de hacer, no que quedara como muy falseado. Entonces, el cajón le queda grande a Cristo, y Cristo con respecto, en la obra original, Cristo con respecto a los otros personajes es grandísimo. Entonces eso nos planteó una dificultad muy brava. Es una estampa
pictórica desarrollada por el maestro, obviamente con mucha referencia a la pintura clásica renacentista, pero también a otro tipo de momentos en el arte, incluso antes del Renacimiento. Es realmente un estudio de ese mismo tema religioso, fúnebre, a lo que se refiere el entierro de Cristo. Son muchas interpretaciones y con la nuestra también pues, tratamos de tener esa referencia y de acercarnos a ese momento tan iniciático para la cultura occidental como es la muerte de Cristo. Él hace toda esta serie y uno puede sentir en toda esta serie del Via Crucis esa alusión directa a la realidad actual, como desde esas formas católicas con las que nos han enseñado pues como a tramitar el dolor. ¿Alguna vez le preguntaron al Dalai Lama que cuál era el sentido último de la vida? Y él respondió, el sentido último de la vida es la muerte. Y a mí me gusta mucho pensarlo así, porque no hemos nacido y ya nos estamos muriendo. El miedo a la muerte es un miedo que lo que confiesa es que no tiene una vida de la que se sienta orgulloso. Vida y muerte van de la mano y mientras vamos viviendo, vamos muriendo. Y la vida un regalo, la muerte un misterio. ¿No les ha pasado que cuando lamentablemente hay un accidente en nuestras calles, va pasando que hay un accidente y hay un empuje de algunos seres humanos a mirar el cuerpo lamentablemente despedazado del que acaba de morir? La pregunta es, ¿por qué no dejan de mirarlo? Es un comportamiento infantil. Cuando digo infantil no es que sean niñitos, sino es un comportamiento inconsciente para poder mirar al que está muerto y poder confirmar inconscientemente que ellos no fueron los que murieron. Entonces, las personas a veces se fascinan con ver a los otros morir o muertos porque confirman cierta inmortalidad que no tenemos, pero que algunos tienen la fantasía. Yo pienso que el ritual va cambiando a medida que cambia la sociedad y a medida que cambian los usos. Esas manifestaciones uno las ve tanto en los servicios funerarios como en las mismas sepulturas o en las mismas tumbas. Entonces, ¿cómo es una bóveda o un mausoleo del patio central y cómo es una bóveda en las galerías aledañas, en las galerías que están en los extremos, como son los Dolores y San José? Es que en este ritual lo que hay es lo que nombraba ahorita, una cierta idea de inmortalidad. Queda entre nosotros. Sigue siendo, más la idea de cómo seguir haciéndole presencia al muerto, cómo hacerle un ritual al muerto para que siga vivo. Todo esto se junta y entonces nos relacionamos incluso a veces en esos rituales con el muerto de tal manera que casi que tiene que morir para poder que tenga un lugar. Todo ese ritual, lo que uno ve en la ciudad afuera, lo puede observar aquí en la Ciudad de los Muertos, que es algo muy interesante. El cementerio realmente es un reflejo de la ciudad en la que está inmerso. Entonces, y va cambiando, es totalmente dinámico, va cambiando, ese mismo ritual va cambiando a medida que va cambiando la sociedad. Hay en Antioquia un adagio muy bello que dice que no hay muerto malo. Como si necesitáramos perder a los otros para acordarnos lo valiosos que son. ¿Listo? 3, 2. Levanta un poquito la cabeza, Jesús. Se ganaban el cielo ya. Yo creo que no tengo muchas palabras para decirlo. Nada más. Sí, muy bien. No, o sea, una producción completamente compleja. Muy difícil. Muy teso. Sí, muy teso. Bien. Bien, se logró.